Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenidos nuevamente, queridos hermanos. Vamos a seguir compartiendo acerca de los nombres de nuestro Dios, que nos ayudan a conocerle, que nos ayudan a profundizar en su esencia, en su persona y en su accionar para con nosotros. Así que Dios nos ayude en esta noche precisamente a esto. Y hoy vamos a considerar este nombre de Dios, el Elión, Elión. Ya lo vamos a ver también allí proyectado, para que a través de los textos que vamos a ir viendo podamos tener una noción de lo que queremos, a lo que queremos apuntar en esta noche. Podemos mencionar que cuando hablamos acerca de este nombre de Dios, contemplamos a un Dios altísimo, supremo, que está por sobre todas las cosas. Esta es la idea de la palabra. Y la palabra y el nombre surge de una experiencia personal entre un hombre y Dios. No hay otra forma de comprender y de entender esto. Por eso es que hay un contexto donde podemos ver evidenciado esto en Dios, en el Señor. Y es lo que vamos a ir descubriendo a través de las Escrituras y que lo podamos también ir aplicando a nuestra vida. Lo primero que vamos a ir a Génesis. Génesis, vamos a ir en nuestras Biblias, Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Vamos a buscar el versículo. Con razón. No está en Deuteronomio. Vamos a Génesis. Muy bien. Viene dicho. Génesis 14. Ahora sí, está más parecido. Muy bien. Versículo 17. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, aquí es donde ya se traduce esta palabra como Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios nuevamente Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí volvía Abraham de una batalla donde había derrotado, había vencido y estaba regresando, y sale aquí donde vemos referencia a este sacerdote Melquisedec. Lo primero que hace Melquisedec al recibir a Abraham es bendecirlo, ¿no? Y le recibe de esta manera, proclamando y anunciando a este Dios Altísimo. Y le bendijo, nuevamente: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y aquí vamos a extraer algunas enseñanzas. Dice, versículo 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham, al sacerdote Melquisedec, los diezmos de la batalla. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. La verdad que este texto es precioso, una enseñanza muy amplia para nuestras vidas. Lo primero que quiero ver es el contexto en el que se usa este nombre de Dios, ¿no? Y vemos a Abraham que vuelve de una victoria, de una batalla. Vemos a un sacerdote que lo recibe y le bendice en el nombre de Dios, este Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Me encanta porque realmente es algo que tenemos que apropiar nosotros. Muchas veces lo tenemos
como algo menor. Cuando nos presentamos delante de Dios o cuando hacemos algo, no tengamos temor de evidenciar en quién hemos creído. Y esto es la primera cosa que pensaba y reflexionaba cuando meditaba en estas porciones. Cuando usted emprende algo, cuando usted tiene un desafío por delante, cuando usted tiene una batalla, cuando usted tiene alguna cosa, reconozca en quién cree, evidencie quién es aquel en donde está depositando su fe. Y en este caso acá hay dos hombres que ubican a este Dios en el lugar que corresponde, como por sobre todas las cosas, creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, ¿no? Y esto es lo primero que aplicaba a mi vida. A veces no tenemos que dudar de poner en alto el nombre de nuestro Dios. En el nombre del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, es que voy a emprender esto, o voy a enfrentar esta dificultad, o voy a enfrentar este desafío, o en este caso he recibido, porque acá no solamente es que da, sino acá vemos a Abraham que ha recibido. ¿Y qué recibió Abraham? Victoria. Vuelve de una victoria, ¿no? Y a su vez, luego de una victoria, hay un reconocimiento a un Dios altísimo, soberano, creador del cielo y de la tierra. Abraham honra a Dios. Lo primero que hace Abraham luego de esta victoria es que honra a Dios, ¿no es cierto?, con las riquezas obtenidas, ¿no? Y acá hay algo muy importante también, hay un concepto que se desprende de esto, ¿no? La importancia de la respuesta nuestra cuando Dios es favorable, cuando Dios provee, cuando Dios da, cuando Dios da, desde lo más quizás pueda ser pequeño hasta lo más grande, ¿no? Siempre debe haber una respuesta, y la Biblia nos enseña y apropio esta enseñanza, que debe haber una respuesta inmediata a responder con respecto a reconocer que es Dios quien nos ha dado, que es Dios quien nos ha provisto, que es el Altísimo, que es el Creador, quien nos ha dado. Y acá Abraham responde dándole al sacerdote los diezmos, ¿no?, de todo lo que había conseguido a través de esta victoria. Y no es honrar al sacerdote, es honrar a Dios, al Señor, ¿no?, con sus riquezas, con lo que él había ganado. Y lo propio, queridos hermanos, qué profunda enseñanza, es cuánto Dios nos da tanto, ¿no?, y que encuentre en nosotros también la misma velocidad, la misma diligencia en responderle a Él. Y a Él hay mucho, dice el Señor, que cuando uno le da a un pobre, le está dando a Él, ¿no? Cuando uno sirve al Señor, cuando uno nuestras ofrendas, todo lo que uno da es primeramente con una intención de darle a Dios, no hay otra. Y no es devolver, porque todo es de Él, ni siquiera es devolver, todo es de Él, las riquezas, todo es del Señor. Entonces, no simplemente es algo que cuesta tanto, es decir, Señor, entiendo que tú eres el soberano, que tú eres el Altísimo, que tú estás por sobre todo y que tú me has bendecido. Y respondo, ¿no es cierto?, en este caso aquí Abraham, en dar los diezmos de todo. Y entonces dice, fíjense, se da otra circunstancia. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, ¿no? ¿Y cómo responde Abraham? Dice al rey de Sodoma, he aquí alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Nuevamente, ¿a quién está respondiendo Abraham, no? ¿A quién está respondiendo? ¿A quién responde él? Al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, de que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Por qué? Fíjense que acá no es porque Dios necesite que cuidemos su nombre, pero hay un alma que es celosa de cuidar lo que le pertenece a Dios. Hay un alma, en este caso Abraham, celosa de cuidar lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Que la victoria la ha dado Él. La bendición la ha dado Él. La ha dado Dios, el Dios Altísimo. Y precisamente esto se puede llevar a cabo cuando hay una comprensión de quién es.
el Señor en el cual hemos creído, ¿no? Cuando este nombre, el Elión, toma significado y toma pertenencia en nuestra vida. Toma un significado profundo, real, en cada una de nuestras vidas. Entonces hay una respuesta, hay una actitud, hay pensamientos que van acorde a tener a un Dios que es altísimo. Entonces hay pensamientos, hay actitudes, hay un estilo de vida, hay palabras que están acordes, que son consecuentes a tener a un Dios, ¿cómo es? Altísimo, soberano, creador. No es simplemente una lectura que debemos tener y un concepto para tenerlo allí, es para vivirlo. Es para vivirlo, si no, no sirve. Es para mantener, es que para que nuestra comunión íntima con Dios se enriquezca, porque realmente entendemos, comprendemos quién es nuestro Dios. Y acá hay un hombre que entiende y que sabe quién es su Dios. Y por eso es celoso de guardar que ningún hombre se gloríe, porque la gloria, la honra es de Dios. Porque es Él a quien ha dado la victoria. Es Él. Entonces, hay acá hay gratitud. Hay anotado dos cosas que leía. Dice, hay un motivo adecuado que es la gratitud y hay un momento adecuado también que es inmediatamente luego de obtener la victoria, de obtener o quizás los recursos o de tener eso por lo cual uno estaba, por decirlo así, de alguna manera en batalla. Debe ser allí. Debe ser allí. No el mes que viene, el año que viene, ¿no? Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da victoria, debe haber una respuesta inmediata, de gratitud, de honra, de primicias al Señor. ¿Y qué tiene que ver esto? Eso reconoce que realmente conocemos a un Dios que es altísimo, que es soberano y que es creador del cielo y de la tierra. Cuando este concepto de Dios está diluido, no podemos experimentar la bendición de esto, ¿no? De vivir de esta manera, de vivir teniendo esta actitud. Primera de Crónicas 29, 14. Primera de Crónicas 29, 14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Un hermoso texto para tener pegado en todo lugar donde todos los días lo podamos ver. Donde todos los días lo podamos ver y lo podamos masticar, ¿no? Lo podamos saborear. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No hay otra, no le damos a Dios porque Él necesite o porque nosotros ganamos algo. Primeramente Dios nos da algo y teniendo la actitud y la respuesta adecuada, porque sé quién es el Señor, es que podemos dar como corresponde, porque ni siquiera está en el hecho de dar. Ni siquiera está en el hecho de dar, porque es por gracia. No por obras, y así también es toda, así es la salvación y así también la vida cristiana, no es por obras, ¿no? Es por lo que hay en el corazón, es por la comprensión de por qué estoy dando y de a quién le estoy dando. Es que toma valor para mi vida eso que yo estoy dando. Por eso una viejita viuda da 1 o 2 moneditas y es tan valioso y mucho más valioso que las canastas llenas de oro, entregadas por corazones hipócritas, falsos, que no entendían quién era el Dios Elohim. Elión, me confundo siempre con Elohim. Elión. Entendemos cómo es la importancia de saber quién es nuestro Dios, de conocerlo y de poder vivirlo. Es lo que realmente trae bendición y trae significado a la vida del cristiano, del creyente. Vamos a pasar a otro texto, Deuteronomio 32, versículo, vamos a comenzar el 7, fíjense acá,
También este cántico de Moisés es precioso y vamos a tratar de ir rápido. Leemos el versículo de Deuteronomio 32:7. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo, el Elión, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le sacó. Nuevamente acá utiliza esta referencia a Elión, el Altísimo, Dios de todo, cuando hizo heredar a las naciones. Ahora bien, le va a hacer recordar el tiempo, ¿no es cierto?, en donde llegan un tiempo favorable entre el pueblo y Dios. Versículo 12 dice: Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Es un marco hermoso en decir, para el pueblo no hubo otro Dios que el Elión, ¿no? Altísimo, soberano, Dios de todo, ¿no? Para el pueblo en ese peregrinar, en ese transcurso de tiempo, no hubo otro Dios extraño. Qué precioso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Que en nuestra vida también podamos manejarnos de esta manera. Puede ser nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Cuando entendemos que hay un Dios, Elión, altísimo, soberano, Dios grande, soberano, que está por sobre todas las cosas, ¿no? En este tiempo solo Jehová le guió. Pero un poco más adelante está este texto tan conocido, versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Y tiró coces. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Luego de que hubo un tiempo en donde hubo un solo Dios para el pueblo, dice que luego de ser bendecido, la bendición, la grosura, ¿no? Dice, engordaste, te cubriste de grasa. Está hablando de esa bendición que en sí que no es bendición porque te lleva a olvidarte de quién es tu Dios. Y dio coces, ¿no? Se puso orgulloso, duro de cerviz, no sujeto. Comenzaron a haber otros dioses, ¿no? Como conocemos la historia del pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Le comentaba justo a mi esposa hoy, recordaba qué quiere decir Jesurún. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué Dios le llama así al pueblo? También se desprende de una palabra hebrea y quiere decir justo, recto. Y saben que aún Dios, cuando le marca el error, va acompañado siempre de la misericordia, ¿no? De que Dios no olvida sus pactos, de que Dios no dice una cosa por otra, de que Dios no miente y de que realmente es su pueblo amado, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Pero engordó Jesurún, engordó el justo, el recto, ¿no? Y tiró cosas, y veo también siempre acompañando, ¿no? Dice la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, ¿no? Entre paréntesis. El pueblo tiene un único Dios, ese Dios grande y soberano que lo pastoreó, que lo guió. No había otra cosa más grande, pero hubieron cosas que fueron llenando, que le hicieron perder de vista la mirada en este Dios. Y empezaron a aparecer otros dioses, otros en donde apoyarse, otros en quien confiar, otros que traían ese consuelo, otros que traían esa seguridad. Y hoy lo podemos trasladar a tantas cosas, ¿no? Cuando no es Dios el que provee todo, en el cual encontramos todo, en el cual podemos acudir y es la respuesta a todo, ¿no? Hoy el mundo, nuestra propia carne, naturaleza, busca constantemente que este Dios, Elión, no sea el Altísimo en nuestra vida, ¿no? Al cual podamos acudir y sea el que siempre y el único nos guíe y nos pastoree, ¿no? Toma lugar lo económico, toma lugar lo material, toma lugar lo emocional, toma lugar lo circunstancial
Y empieza la queja y empezamos a buscar otras cosas que traigan paz al alma, cuando el cristiano no puede encontrar otro lugar que traiga paz, seguridad, certeza a su vida, si no es en el Elión, en el Dios altísimo, soberano, creador, aquel que está dispuesto a guiar y a pastorear a su pueblo, aún por las circunstancias más difíciles y adversas. Por eso dice también el versículo 6 de este mismo 32, esta pregunta que está antes, ¿no? Y dice, ¿así pagarás a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Qué pregunta, ¿no? ¿Así pagaráis a Jehová cuando te ha bendecido, cuando te ha prosperado, olvidándote de Él, dando cosas? Y dando cosas, ¿sabe por qué? La cosa se da cuando el animal, ¿no es cierto?, no quiere ir por donde le está diciendo el amo, ¿no? ¿No? Hay orgullo, hay soberbia, no quiero ir para allá, ¿no? Y acá vemos a un Dios que trata de exhortar, como hemos aprendido, de encaminar, ¿no? De llevar por el camino, de seguir pastoreando. Vemos una actitud de resistencia, ¿no? De resistencia a lo que Dios está guiando, a lo que Dios está caminando. ¿Por qué? Porque está fuerte, porque está gordo, ¿no? Pareciera que todo está bien, hay seguridad propia, autosuficiencia. Entonces es difícil levantar la mirada y reconocer a un Dios creador, soberano, altísimo. Entonces, ante este Dios que fue todo para ti en algún momento, ahora la abundancia te hace dar cosas para pensar, ¿no? Ahora la bendición, ahora el haber ganado la batalla, ahora el haber conseguido lo que esperábamos tanto tiempo, en vez de acercarnos a Dios, muchas veces nos lleva a dar cosas y a no reconocer al Dios altísimo. Y el haber cosas no es enojarse y oh, Dios, no te sigo más, no. Es no obedecer simplemente quizás lo más simple que Dios te está pidiendo. Es no obedecer lo más simple que Dios te trae y dice, hay que hacer esto. La vida del cristiano forma parte, esto es parte, es fundamental. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para aquello. Las cosas a veces no son grandes berrinches contra Dios. Son sutilezas, ¿no? Pero que nos desvían de lo que Dios quiere para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. De estar transitando las obras que Él ha preparado de antemano para cada uno de sus hijos y para su pueblo. Seguimos adelante, vamos a ver algunos textos más. Dice el Salmo 78. Salmo 78, versículo 35. Y se acordaban, dice, de que Dios era su refugio y el Dios altísimo, el Elión, su Redentor. Pero fíjense lo que dice el 36. Pareciera, ¿no?, que sí, ahí se acordaban de que era Dios su refugio, y sí, Dios era el Elión, el Dios altísimo, soberano. Dice, pero el salmista, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Por qué? Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y aquí vemos nuevamente la misericordia. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. A veces no nos gloriemos de que Dios nos destruye, es paciencia, es misericordia, es gracia. Es esa paciencia que Dios nos tiene para mostrarnos, seguir pastoreándonos y dando la posibilidad de que volvamos en sí como el hijo pródigo, de que reaccionemos, de que nos demos cuenta que estamos cerrándole al blanco, de que estamos yéndonos por un camino que no corresponde al que debe ser, al que nos dice la palabra. Habían palabras de la boca para afuera, pero no había un corazón recto, ¿no? Un corazón que realmente entendiera quién era este Dios soberano, este Dios altísimo.
Quiera Dios que Dios nos ayude a que no seamos eso. Y tantas veces tenemos que reconocer que somos esto, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que somos esto? Aquí, Señor, todo para arriba, ¿no? Y llegamos a la casa, al trabajo, y la depre, la queja, el por qué a mí. Aquí, cuando estamos juntos, parece que nos avivamos. Bien es, porque esa es la idea. Por algo Dios dice que debe ser así. La congregación, cuánto necesitamos estar juntos. Pero que Dios nos ayude a que eso sea algo que nos impulse a vivir una constante en la semana. Que no lo bajemos de ese lugar soberano a Dios, sino en que cada cosa, en las dificultades que todos tenemos en nuestra vida, y algunas serán más ásperas que otras, pero Dios es el mismo, el Dios altísimo, soberano, creador, al cual podemos acudir. Vamos a ir a Daniel, Daniel capítulo 4. Aquí estamos con Nabucodonosor, este rey. Fíjense cómo comienza, dice versículo 1, Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os seas multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, Elión, ha hecho conmigo. Y vamos a pasar al versículo 25. Más o menos conocemos el relato, pero vamos a verlo rápidamente para extraer un par de cosas. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo será bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, el Elión, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Quien Él quiere. Versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice Nabucodonosor, mirando. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, el Elión, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 34. Se cumplió obviamente la promesa de Dios, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Fíjense la reflexión, ¿no? Después de su experiencia, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Puse, ¿quién le dice al Elión, ¿qué haces? Fue la respuesta, fue la reflexión de Nabucodonosor, un hombre que por su altivez y su soberbia, Dios cumple lo que promete. Pero arranca diciendo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo. Muchas veces hay que transitar, hay que volver a la tierra, hay que tocar fondo, para que luego haya una
restauración, por la gracia y la misericordia de Dios que nos permita verdaderamente entender y doblegarnos ante este Dios altísimo, ¿no? Es lo que tuvo que transitar este hombre, ¿no? Y reconocer, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es Elión. Ese es Elión. A veces en nuestra vida también el Señor nos hace atravesar circunstancias, momentos, dificultades adversas, que el Señor nos ayude y que realmente en su gracia podamos volver en sí, ¿no? Volver en sí, para nuevamente poner en el lugar que corresponde a nuestro Dios y entender que todo está bajo su control. No hay su voluntad, no hay mi voluntad que esté por la voluntad de Dios. Nada. Y eso tenemos que entenderlo. No saben lo que cambia nuestra vida cuando entendemos que no hay voluntad humana ni designio humano que esté sobre la voluntad de Dios. Qué difícil es entender esto. Porque cuando por ahí nos quejamos, cuando por ahí cuestionamos, cuando por ahí dudamos, traer a la memoria estos pasajes, que no lo digo yo, lo dice el Señor. No hay nadie que pueda hacer algo que yo no lo permita. No hay nadie que pueda tener designios que vayan más allá de lo que es la voluntad de Dios. Si no, no sería Dios. Si no, no sería Elión. Qué bueno que usted, querido hermano, y yo podamos encontrarnos con el Elión diariamente. Nuestra alma va a encontrar paz. Va a ser ese refrigerio para el alma como lo fue al estudiar estos versículos para mi vida. Un refrigerio al alma. Encontrarnos con el Dios, el Elión. Y descansar en Él. Descansar en Él. Rápidamente, y ya terminamos, se nos fue el tiempo, ¿no? Entonces podemos conocer muchas cosas, queridos hermanos de Dios, pero sobre todo lo importante es experimentar a Dios, conocerle de manera personal, profunda, íntima al Señor. Y que realmente Él sea este Dios, el cual hemos visto, un Dios que está por sobre todas las cosas, Dios creador, que no pasa por alto el pecado, más allá de que es rico y abundante en misericordia y en compasión. Por más que lo lisonjeemos, el Señor es misericordioso, qué bueno. Nos mantiene aquí, dándonos la oportunidad de volver en sí, como este Nabucodonosor. Y el fin de la historia fue que reconoció a un Dios altísimo y soberano, y Dios le bendijo abundantemente. Y así como tantos hombres y mujeres en la Biblia, podemos ver cuando realmente hay una restauración genuina, Dios da mucho más de lo que había antes, ¿no? Dios da mucho más de lo que había antes. Rápidamente vemos unos pasajes. Isaías 46, los leemos de acá. 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y nada hay semejante a mí. Salmo 7, 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Cuando cantamos, cuando alabamos a nuestro Dios, qué bueno es que tengamos en mente a quién le estamos cantando. ¿A quién le estamos cantando? Salmo 47, 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 83, 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú, solo Altísimo, sobre toda la tierra. Y vamos a terminar nuevamente en Daniel, capítulo 4 y el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En otra versión dice al más humilde.
al más humilde de los hombres. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios, que hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Porque Él ve mucho más de lo que vemos nosotros. Porque Él nos ha creado, no nosotros a Él. Porque nosotros somos el barro en las manos del alfarero, no al revés. Y queridos hermanos, podemos estar transitando las praderas del Señor, en donde Él es nuestro guía, donde Él es nuestro solo Dios, o tal vez hay otros dioses, o tal vez hay cosas, tal vez hay resistencia, tal vez no hay humildad, tal vez hay soberbia, que nos impide transitar lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Que al enfrentar cada mañana las tareas cotidianas de la vida, podamos recordar que nuestro Dios es el Dios Elión, el Altísimo, el Soberano, el que está por sobre todo y todos. Que nada hay quien doblegue su voluntad. No hay designio humano que esté por sobre la voluntad de Dios. Y esto realmente traiga ese consuelo, traiga esa esperanza, traiga la fortaleza, quite el temor de nuestro corazón, para vivir esa vida cristiana como hijos de Dios, fervientes, sirviendo al Señor, amándole cada día más y honrando su nombre. Que el Señor nos bendiga.